las semanas, todos los miércoles más precisamente, viene Sebastián Davidovsky, que es uno de los mejores periodistas jóvenes de hoy. Tiene su programa en radio con vos todos los días para hacernos salir un poco del tupper. Hoy, esta semana, hablamos bastante de actualidad, más que nada por toda la cuestión de los incendios en Córdoba, en Rosario, en Santa Fe, en Corrientes, Entre Ríos. Es un tema que ocupa la agenda y si no lo ocupa, debería ocuparla porque tiene que ver con nuestro ecosistema, con las vidas de la gente. Ayer estuve hablando un montón con una persona que está con el tema de los humedales. Están los civiles llegando a los lugares donde el Estado no llega y hasta te diría donde el Estado obstaculiza un poco. Pero además de que se está prendiendo fuego gran parte de nuestro país, están pasando un montón de otras cosas y para charlar lo tenemos a él. Sebas, ¿estás ahí del otro lado? Sí, ¿qué hace Martín? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Míramelo. ¿Qué pasó? Es lindo. Se agarró el síndrome de las Casca. redes. El síndrome La carretilla que tiene. A ver. Tenés buena carretilla igual. Sí, no es lo que es. Yo me vuelvo loco. Bueno, no nos vamos a meter en tema de incendios con vos, porque ayer lo estuvimos hablando con Inti. Un crack, Seba. Y sí, es un crack. Y seguramente lo seguiremos hablando en el transcurso de la semana y de los días y demás. Pero están pasando un montón de cosas al mismo tiempo y estaría bueno que nos desasnes un poquito, Seba. Bueno, vamos a empezar por un poquito por el pasado y después vamos hacia el presente futuro. Pasado me refiero a los últimos 2 días, que es ese decreto que salió el viernes pasado a la noche, que tenía 2 ejes principales. Uno es congelar el precio de la telefonía celular, de la TV por cable, de la telefonía fija y de internet hasta el 31 de diciembre. Todo esto en un contexto en el cual varias de las compañías que ofrecen este servicio habían anunciado ya a los usuarios, de hecho lo tienen que hacer 30 días antes de que esto suceda, que iba a haber aumentos, sobre todo en lo que más nos interesa, que es telefonía celular e internet, que en tiempos de pandemia se ha vuelto un recurso sin dudas esencial. A ver, pensemos millones de cosas. Mira, ayer hasta incluso hablaba con gente, viste que no hay protocolos incluso para que la gente entre a terapia intensiva, ¿no? Entonces hay muchos familiares que son internados o lo que fuera con COVID que entran a terapia intensiva. Bueno, la única forma de comunicación que tienen, obviamente, es a través del celular. Ni hablar de la educación a distancia, que yo les vengo planteando, incluso lo hablamos hace un par de semanas, de la cantidad de chicos que hoy por hoy están sin conectividad. Ni hablar del trabajo a distancia, ¿no? Hoy en tiempo de pandemia, donde no podés ir a la oficina o no debés ir a la oficina, se volvió realmente el uso de internet, el uso de la telefonía móvil, etcétera, un recurso realmente esencial, fundamental. Ya lo venía haciendo, pero bueno, en medio de todo ese contexto el gobierno toma 2 medidas. Por un lado, congelar el precio, que las compañías habían dicho, bueno, vamos a aumentar, e incluso habían aumentado en marzo de este año, y después lo que le dijeron es, bueno, congélenlo hasta septiembre a cambio de algunas cosas. Dennos, por ejemplo, acceso a los chicos a portales educativos, digamos que no aumenten el precio hasta el 31 de septiembre, y además le habían pedido, o sea, las empresas le habían dicho al gobierno, que el gobierno mucho esto no lo comunica, bueno, está bien, nosotros congelamos los precios, pero no hay paritarias tampoco hasta el 31 de septiembre. Bueno, está bien, listo. Bueno, y ahí cerraron, viste, un congelamiento hasta septiembre. Bueno, ahora venían los aumentos y el gobierno dijo, no, pará, si estamos congelando tarifas públicas de gas, luz, etcétera, tendríamos que congelar también estos servicios que son realmente esenciales en tiempos de pandemia. Bueno, hubo negociaciones, hubo algunas charlas, las empresas no querían saber nada, ahora vamos a entrar un poquito en el detalle, y la cuestión es que el gobierno ahí sale con el decreto el viernes pasado para congelar el precio hasta el 31 de diciembre y a la vez declarar como servicio público. ¿Qué significa declarar servicio público? Bueno, algunas cosas importantes de qué significa hacer servicio público. No es estatizar las empresas, no es que el Estado se hace cargo de las empresas. Lo que sí va a hacer es regular el precio, es decir, las empresas le van a decir al gobierno, como hacen un poco las prepagas, le van a decir, bueno, queremos aumentar el 20-25% a partir de septiembre. Y el gobierno le va a decir, no pueden aumentar el 25%. Tráiganme por qué quieren aumentar el 25%, qué rentabilidad, qué ganancia, qué inversiones están haciendo. Y yo les digo, sí, ustedes pueden aumentar este porcentaje. Bueno, está bien, les autorizo el 15%. Listo, así va a ser un poco la negociación a partir del 1 de enero del año que viene, porque hasta el 31 van a estar congeladas. Dentro de esta explicación, ¿por qué la gente se asustó tanto con esa noticia? La mitad de la gente. ¿Qué pensó que iba a pasar, qué es lo que no va a pasar?
Bueno, a ver, ahí me quiero meter. Te termino con dos cosas y me meto en eso, Miguel, porque me parece muy importante. Sí. Y sobre todo para que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Que me parece que para eso estamos también acá, ¿no? Para informar, para dar todas las variables importantes de esta medida y que después cada uno saque sus conclusiones, se aventure, etcétera. A ver, por un lado lo que va a obligar que sea servicio público es a regular el precio por un lado, por otro lado que haya tarifa social. O sea, así como existe la tarifa social en luz, gas, agua, va a haber una tarifa social, o sea, un servicio mínimo que vos tenés que ofrecer para que la gente pueda pagar ese servicio. Y después también regular el tema del corte del servicio. Vieron que en los servicios públicos en muchos casos a lo sumo te bajan la prestación o lo que fuera, pero hay determinadas condiciones para que haya un corte del servicio. Bueno, estas son algunas de las condiciones que van a pasar a partir de que estos servicios, que son los de telefonía celular, telefonía fija, televisión por cable e internet, se conviertan en servicio público. Después viene la parte que pregunta Miguel, ¿no? Que es por qué hay algunos que se asustan. Bueno, primero está obviamente, a ver, hay varias cosas para analizar acá. Primero, ¿qué va a pasar con esta medida? En principio es una declaración de principios. Me parece que eso es lo más importante de lo que hay que entender de esta medida. Cuando digo declaración de principios es, bueno, esperá, acá está, este es el decreto. El decreto no dice más que esto, realmente no dice más que esto. Ahora lo que hay que ver es la reglamentación, es decir, cuáles van a ser los instrumentos que va a tener el Estado dentro de la consideración de servicio público, en realidad servicio público en competencia, porque son varias empresas las que ofrecen el mismo servicio. Entonces, bueno, ahí empiezan varias preguntas. Primero, la primera es cómo va a ser la tarifa social, ¿no? De cuánto va a ser la tarifa social, qué prestaciones va a tener una tarifa social, cuántos gigas, ¿no? Va a tener ese plan. Por otro lado, hay algo que es interesante de este mercado, que es el tema del pago desigual. Y acá te voy a hacer dos ejes en el pago desigual y que por ahí puede estar en la reglamentación. Por un lado es que suele ser un poco más caro para aquel que recarga o que tiene lo que antes era la tarjeta de celular, ¿se acuerdan? Lo que es el prepago, que es un poco menos de la mitad de los usuarios de telefonía celular, que en rigor, si quieren recargar, no es tanto más caro, pero sí es más caro, sí es un poquito más caro que aquel que tiene una factura a fin de mes y paga por un plan. Entonces, ahí lo que podría llegar a pasar en la regulación es que empiecen a igualar esa tarifa para que, digamos, de alguna manera los que menos tienen, que son los que en general usan los planes de recarga, o en general usan los planes de recarga, no paguen más por ese servicio que aquel que tiene un plan. Por otro lado, tenés otra cosa del mercado también, de lo que pasa con las telecomunicaciones, es que el que negocia paga menos. Sí, o sea, basta con esa locura de que tu viejo paga 2 lucas y tiene 100 megas y vos tenés 30 y pagás 4 lucas, entonces llamás y es como un juego con el pibe del call center que le decís, me voy a dar de baja. No, pará, te hago una promo y te da, y nunca, todos pagamos distinto, no importa qué proporción de servicio tengas, no importa nada, es absurdo que las empresas se manejen así. Bueno, ahí hay un punto que es interesante, porque vos ves a nivel inflación de los últimos años y realmente el rubro comunicaciones estuvo siempre por encima de la inflación. Le preguntás a las empresas y le decís, che, ¿por qué está tan caro? ¿Por qué es tan caro? No, bueno, todo esto no, te dicen. Vos tenés que ver esa tarifa en realidad como una tarifa, una tarifa que en rigor nadie termina pagando, porque en general lo que hace la gente es llamar por teléfono y obtiene un 50% de descuento. Entonces lo que te dicen es, en realidad nosotros no estamos por encima de la inflación, porque en realidad la gente llama y hace descuento. La realidad es que hay que ver qué porcentaje de la gente llama y pide el descuento, pero la realidad es que nunca terminás entendiendo cuál es la tarifa y si en algún momento te están regalando plata o en algún momento vos le estás regalando plata a ellos, ¿no? En algún punto está un poco esa tensión todo el tiempo. Es la típica, en realidad, todo está arriba del precio que vale. Entonces, ese juego, esa negociación entre te bajo y te subo, siempre está arriba de lo que vale. Es obvio. Pero no puede funcionar una empresa de telecomunicaciones como el mercado de las pulgas, que tiene que ver con la habilidad que tenés para regatear. Porque yo una vez llamé y digo, mirá que me voy de baja. Bueno, me dijo la mina. No, quería que me ofrezcas alguna promo. Bueno, ahora querés la otra. Te dejó en banda. Pero bueno, una de las preguntas es, bueno, a partir de esta regulación, ¿estará esto también? ¿Estará como regulado? Porque, en definitiva, el menos vivo es el que más paga, ¿no? Es un poco como el que se acuerda al séptimo mes, que cuando ve la factura y dice, che, pero me aumentó un montón de guita, voy a llamar. Ahí ya pagó un mes, que no sabe si pagó de más o pagó el precio real, o, por ejemplo, tiene una empresa de telefonía móvil y de repente lo llaman de otra y negocia el 50% y paga durante un año mucho menos. Entonces, ahí está un poco la pregunta.
Y yendo Seba, ahora a la pregunta. Dale, decime, Martín. Te hago una pregunta más. Dos cosas te digo. La primera es que no entiendo cómo puede haber gente tipo gente civil, no dueños de empresas o gente que trabaja para las empresas. No, eso sí lo puedo entender, porque hay público para todo, amiga, a pesar, de hecho yo a veces lo miro, pero no puedo entender cómo hay gente que se ponga mal por esta noticia cuando, o sea, no creo que a nadie le ande perfecto los servicios y que esté conforme con lo que paga y piense que es justo lo que paga. Digo, como si te dicen, che, es para congelar y para mejorar el servicio o lo que sea, tipo, se ponga mal. Y lo segundo es que si la regulación va a ser como las medicinas prepagas, que se queden tranquilas las empresas porque siempre aumentan las medicinas prepagas. Bueno, y después tenés, por ejemplo, la telefonía fija ya es servicio público del 93. También es cierto que como servicio público estuvieron 15 años congeladas, ¿no? La telefonía fija. Entonces, ahí vienen un par de preguntas, ¿no? Para hacerse a futuro. Hay un par de preguntas para hacerse, me parece. A ver, una tiene que ver, la otra pregunta es, bueno, ahora no va a haber más inversiones, ¿no? Que es un poco también, algunos dicen... Se van a ir las empresas. No sé si se van a ir, pero van a dejar de invertir. Es lo que dicen, se van a ir. Hoy la Casa Blanca sacó un comunicado. Bueno, te van a, digamos, va a funcionar peor el servicio. Ahí hay que hacerse una pregunta. Realmente no está de más hacerse una pregunta. ¿Por qué lo digo esto? A ver, todos los años... esto es a nivel mundial, no solamente en la Argentina, consumimos más datos nosotros, los argentinos, y en Paraguay, en Chile, en Bolivia, en Europa. Bueno, ni hablar con la pandemia, que empezamos, de repente conocimos una aplicación que se llama Zoom, que antes nadie la conocía. Nadie. Bueno, en fin, más allá, para que esa red funcione y para que esa red pueda absorber esa nueva cantidad de personas que están ingresando a esa nueva autopista, lo que necesitas son inversiones. Todos los años necesitas mucha inversión de guita. Es muy caro, todos los costos están dolarizados, y es una industria que es muy intensiva en términos de inversiones. O sea, no podés dejar de invertir para que mejore la red. No sé si recuerdan hace 4 años cuando hablaba por celular y se te caían las comunicaciones. O digo, hoy ni hablar, la cantidad de quejas que hay en servicio en defensa del consumidor para reclamar que el servicio de internet o anda mal o no cumplieron la prestación, etc. Entonces, bueno, ahí hay una pregunta que me parece que es un hilo delicado en el cual el gobierno va a tener que negociar con las empresas, que no son las únicas que hacen las inversiones, hay que decirlo, el Estado hace muchísima inversión y tiene incluso el 1% de la facturación de las empresas para hacer inversión e incluso para llevar conectividad a las zonas donde no hay conectividad. Y esto es muy importante aclararlo, porque no es que solamente los privados lo que hacen la inversión, sino que el Estado tiene un montón de guita, realmente, pues el 1%, imagínense lo que es de 40 millones de usuarios, el 1% para hacer ese tipo de inversiones. Y bueno, y ahí está la pregunta de... Bueno, a ver, ¿qué otras cosas pueden haber en la reglamentación? No sé, que por ejemplo tengas acceso a aplicaciones educativas gratis, que eso no consuma datos, o de inclusión financiera, o para universidades. Bueno, hay una serie de cosas que se abren en el abanico, pero que en definitiva el éxito, a ver, lo que quiero remarcar es, el éxito de declarar servicio público y de congelar las tarifas va a estar en el tiempo y sobre todo en la reglamentación, en qué cosas pongas para lograr ese equilibrio con las inversiones también, que las necesitas, para que no haya más usuarios quejándose, o que haya gente laburando, o que haya gente estudiando a distancia, o que haya gente comunicándose con sus familiares. Y por otro lado también, bueno, qué condiciones también le vas a poner a las empresas de telecomunicaciones. Y por otro lado, tenés el desafío de todavía conectar un montón de gente, que son, a ver, en términos de lo que es el servicio universal, ¿no? Que es llegar a más gente conectada en la Argentina, todavía no está, digamos, falta mucho. A ver, vos tenés hoy más gente conectada que tiene cable en la Argentina que la que tiene internet fija en su casa. Claro, igual también si pensamos en cuánta gente no tiene agua por ahí o cosas por el estilo, digo, parece bueno, como... total, ahí tenés un buen punto. Servicio público te garantiza que sea universal. Pensemos en el agua, pensemos en el gas. Pensemos en la electricidad. ¿Todos acceden a ese servicio público? ¿Y hace cuánto que son servicio público? Entonces ahí tenés preguntas como para decir, bueno, ¿esto garantiza la universal? Entonces está mal regulado, boludo. Pero esa, Seba, no es la diferencia entre la ley y su aplicación, si querés. Pero por eso, si está mal regulado, si es un servicio público el agua y no llega a determinados lugares, o sea, ¿nos sirve la regulación esta que van a hacer con las telecomunicaciones? ¿Lo van a poder hacer o no?
Porque obviamente por mí que lo hagan mejor, si le llega, si todo el mundo, o sea, más que nada ahora las clases son por internet, la mitad de los pibes no tienen internet, es imposible. Pero me refiero, si con el agua no se puede, o sea, en el medio de Capital Federal, al lado del barrio más rico de Buenos Aires, que es Puerto Recoleta, a 200 metros no hay agua, y ¿cómo lo van y con internet sí lo van a poder solucionar? Bueno, es que por eso digo, para mí hay algo que hay que diferenciar. Esto es una ley que tiene que ver con la regulación. Ahora, hablar de que sea digamos, que se transforme en un derecho universal y que con esto se va a llegar al 100%, me parece que va por otro camino. Se rozan, sí, porque obviamente tiene que ver con qué requisitos también le podés pedir a las empresas. Pero repito, no son solamente las empresas las que hacen las inversiones, es el Estado también, por ejemplo, con ARSAT. Por lo cual acá tenés que ver también, a ver, me parece que el desafío también es conectar a la mayor cantidad de gente y también, bueno, negociar también y ponerle algunas regulaciones a las empresas para que ese servicio sea mejor. Entonces hay un delgado equilibrio que, en definitiva, lo que vamos a ver es en la práctica qué también se termina aplicando o qué también termina saliendo de esta ley. Bueno, es una ley lógica, repito, para mí es una ley lógica. Yo estoy a favor de que la ley, o sea, se haga, se discuta, digo, se mejore, se le busquen las mejores posibilidades. Pero digamos, vos que estuviste metido mucho tiempo en el paño de telecomunicaciones, o estábamos charlando fuera del aire de eso. ¿Qué pasó con ARSAT apenas terminó el gobierno del kirchnerismo? Bueno, hay diferentes opiniones, ¿no? Porque digo, con la ley de medios ya sabemos que más o menos, digo, es una ley que se discutió un montón, digamos que provocó su virulencia, que provocó una fisura entre el Grupo Clarín y el gobierno, llegó a instancias Corte Suprema, Graciana Peñafort hablando ahí, toda la movida, todo, pero se discutió mucho, la oposición se metió, salió, nunca se terminó de aplicar, tengo entendido, en su plenitud, y después quedó totalmente disuelta o quedó diluida. Sí, quedó disuelta, totalmente disuelta. A ver, el tema con ARSAT es muy importante porque es, digamos, la inversión que hace el Estado en la red troncal. A ver, vos tenés que pensar siempre esto en términos mayoristas y minoristas. Es quién hace el cableado, quién hace la inversión para llegar a, no sé, hasta la puerta de un pueblo, por ejemplo, y después de ahí qué empresa se va a colgar de esa red para ofrecer el servicio al resto del pueblo. Entonces es muy importante la inversión estatal, aunque hay inversiones privadas también, que también son mayoristas y que le ofrecen su precio a estas empresas minoristas, que son un montón, son como 1.200 en toda la Argentina, para que te des una idea. Entonces, a ver, es algo que requiere mucha inversión del Estado. Vos me preguntabas qué pasó, no tengo los datos ahora a mano de qué pasó con ARSAT exactamente, pero hubo una cierta continuidad o diferentes perspectivas en términos de la visión de lo que debía hacer ARSAT durante los diferentes gobiernos, pero sí es muy importante lo que pueda llegar a pasar con la conectividad a nivel mayorista, que te permite llegar hasta lugares donde obviamente los privados muchas veces no quieren llegar, no les interesa porque no les hace rentable, porque van a tener 10 clientes o 15 clientes, y donde ahí sí necesitas la mano de las cooperativas. Que de hecho hay muchas cooperativas que ahora se están quejando de esta ley. ¿Por qué? Porque dicen, nos van a regular el precio a nosotros también, y nosotros tenemos unos costos que son más altos que los operadores grandes. ¿Por qué? Claro. Sí, porque un operador grande te trae un barco con un montón de routers, con un montón de productos para sus clientes, y te trae un barco que obviamente lo trae de China o lo que fuera, y eso hace que sea mucho más barato. Nosotros compramos 20, 30, 40, o sea, no compramos mayorista. Entonces, a todos nos vas a pisar el precio, que es un poco lo que están reclamando, a todos nos vas a pisar el precio, nos vas a equiparar con los jugadores grandes, a nosotros que le ofrecemos un servicio a 500 personas, y por otro lado, digamos, nosotros no tenemos los mismos costos que ellos. Entonces, por favor, diferenciame en la reglamentación. Decí que una cosa son las cooperativas y las pymes y otra cosa son los jugadores grandes. Así que bueno, ahí está un poco gran parte de los desafíos que tiene este nuevo decreto. En realidad iba a decir ley, pero no es una ley, sino que es un decreto de necesidad de urgencia que por un lado congela los precios, por otro lado los transforma en servicio público y que plantea todos estos desafíos en la reglamentación a futuro para entender cuál va a ser el real impacto de esta nueva medida. Ok, perfecto. Me parece que estuvo clarísimo. ¿Tenemos algún tema más? Miguel, ¿tenemos tiempo para hablar alguno de los otros temas o cómo lo ves? ¿Hacemos algún repasito de algunas cositas más? ¿Uno más? Les hago un picadito porque me parece que hay algo que hablamos también un poquito ahí fuera del aire antes de entrar, que tiene que ver con la polarización creciente, ¿no? Sí. A ver, hubo un momento de la pandemia que
que parecía no haber lugar para los extremos, ¿no? Dentro de los distintos sectores, ¿no? Que era el lugar para los moderados. Si querés, la ilustración o la parte más gráfica es la conferencia de prensa entre Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, ¿no? Me parece que eso es, si querés, un símbolo de esta época, ¿no? De si querés, de negociación, de discusión, de consensos. Y ahora viene una etapa que parece estar más ligada a la polarización. El primer hecho, me parece que tiene que ver con esa polarización creciente, tiene que ver con lo que está pasando con la reforma judicial. Mañana a partir de las 2 de la tarde, se va a tratar en el Senado, se va a tratar la media sanción de la reforma judicial, o una parte de la reforma judicial que tiene que ver sobre todo con la creación de nuevos juzgados, con diluir sobre todo el poder de los jueces de Comodoro Pi, que son esos jueces que tratan causas de corrupción, y que era la parte en la que parecía haber más acuerdo, pero parte en la que tampoco hay consenso. ¿Por qué no hay consenso? Porque la oposición lo que dice es: vamos a gastar un montón de guita, vamos a crear un montón de nuevos juzgados, esta nueva ley no va a resolver el problema de fondo, que es que en definitiva los fiscales sean los que investiguen y no los jueces que te la van parando políticamente según las circunstancias. Pero ahí hay un problema, que es que primero la va a votar en el Senado, hay que ver si Juntos por el Cambio se presenta en el recinto para debatir la ley. Después tiene que pasar a diputados, donde ya el habanismo, que suele ser aliado del gobierno en la votación de leyes, está diciendo: nosotros no vamos a votar en contra, y donde Sergio Massa está diciendo: bueno, vamos a tomarnos nuestro tiempo para votar esta ley. Y donde tenés ahí también, una polarización creciente, porque incluso Horacio Rodríguez Larreta está diciendo: necesitamos más consenso para esta ley, y donde el gobierno parece ir decidido a votar, a dar la media sanción mañana en la Cámara de Senadores. Por otro lado tenés, en términos de polarización, te hago 2 preguntas sobre esto de la reforma judicial. La primera, cuando se habla, yo veo 2 críticas que se le hacen a la ley, a la propuesta de ley y demás de reforma. Una tiene que ver con que no es el momento, no es prioritario, hay otros temas más urgentes en la gente, la pandemia, lo económico y demás. Como que digo, como que veo esa crítica, por lo menos desde los medios o desde algunos sectores de la oposición, como diciendo: che, esto es lo que tenemos que discutir ahora, ¿no? Que es como una crítica que se suele hacer con muchas cosas. Y la otra crítica que veo es esta, que tiene que ver con el problema de fondo, que tiene que ver con la justicia de la gente común, ¿no? Como la justicia, claro, de todos los problemas, cuando vemos hechos de inseguridad, atropellos a los derechos civiles, de la propiedad privada, qué sé yo, decís: che, la justicia acá actúa relenta, o todos estos casos que nos indignan, que tienen que ver con femicidios, asesinatos, robos violentos y qué sé yo, que decís: che, cuando dicen esto no soluciona el problema de fondo, el problema de la justicia es otro, que tiene que ver con la velocidad de estas causas y qué sé yo. ¿Por qué no se incorpora eso a esta reforma, ¿no? Tener consenso sería incorporar estos temas a esta reforma, porque por ahí no es no votarla, es proponerle estos cambios y estas incorporaciones. Bueno, ahí hay algo raro. A mí, por lo menos en términos de tiempo, me resulta curioso que en 15 días se sacó realmente un dictamen y ahora se va a discutir en el recinto. O sea, si estamos hablando de una reforma judicial, por ahí requiere un poquito más de tiempo, y sobre todo en esta época me parece, para mí, y sin ponerme de ningún lado de la grieta, me parece que es una ley que requiere mucho más consenso que el que está teniendo. Sobre todo en este contexto, en contexto de pandemia, donde hay algunos que argumentan también y dicen: este no es el momento, y por ahí nunca va a ser el momento de debatir la reforma judicial, ¿no? También, digamos eso. Pero por otro lado, en términos de aquellos honestos intelectualmente que están diciendo: che, por ahí tenemos otras leyes que discutir, no sé, la ley de economía del conocimiento, por ejemplo, que da exenciones impositivas a empresas que laburan con temas de tecnología. ¿Por qué no debatimos eso? ¿Por qué no votamos eso? O tema de la emergencia al turismo, que ahora están diputados. Bueno, hay muchas leyes que voy a decir: bueno, pará, ¿es esta la prioritaria? Hay una pregunta ahí que hacerse. Pero por otro lado, tampoco hay consenso, aún pasando esa barrera. Aún pasando la barrera de decir: bueno, pará, ok, listo, decidimos que es el momento. Bueno, discutamos. Bueno, ahí falta algunos acuerdos más para que tanto oficialismo y oposición se pongan un poco más de acuerdo. Repito, en un contexto muy delicado, a nivel político, a nivel social, a nivel económico, para que esta ley salga. Pero en definitiva, mañana probablemente salga la media sanción en el Senado y después va a pasar a diputados, donde va a tardar seguramente un poco más de tiempo, porque ahí no hay tanto consenso como, o mejor dicho, no hay mayoría, por ejemplo, en el oficialismo para votar y sacar esa ley, y ahí se van a requerir algún tipo de consenso más para poder votar esa ley. ¿Y otro tema que divide?
Otro tema ¿Y que divide, polariza? bueno, ahí sí querés dos cosas. Hubo primero la declaración. En realidad hay uno que une, que es el de Eduardo Duhalde, la declaración esta semana del expresidente de la Nación, diciendo que podría llegar a haber un golpe de Estado, lo dijo el lunes a la noche, y que el año que viene no va a haber elecciones. Y ahí, por suerte, el arco opositor se unió todos diciendo, bueno, espera, esto no va a pasar. La Cámara Nacional Electoral salió a decir, el cronograma va a ser el del año que viene. Las Fuerzas Armadas dijeron, estamos muy comprometidas con la Constitución, o sea, descartando completamente esta idea. Pero ahí también hay una pelea en el fondo también entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, que recrudeció esta semana, donde Alberto Fernández dijo que Macri le había dicho el primer día de la pandemia que abriera la economía, de alguna manera, te lo resumo, que abriera la economía y que se mueran los que tengan que morirse. Después salió Mauricio Macri a decir, yo no dije eso, en política no hay que mentir, y Alberto Fernández después salió a responderle nuevamente, aunque sin nombrarlo, y le dijo, bueno, yo digo lo mismo en privado que lo que digo en público, ¿no? Refiriéndose a Mauricio Macri, que había mentido. Me parece re innecesario que Alberto Fernández diga Macri me dijo esto, Macri me dijo lo otro en privado. No suma nada, digamos, no. Para mí no cambia nada, porque ¿qué? Me dijo, le dije, él dice eso, el otro dice, no, yo no dije, o sea, ¿qué me cambia? Bueno, total, a ver, hay algo que... Podés criticar lo público, podés criticar, che, me parece irresponsable que desde, que se aliente a la ciudadanía a salir en medio de una pandemia y con eso alcanza, digamos, como... Mira, hay algo interesante que es no perder la agenda tampoco, me parece, de lo que está pasando, ¿no? La situación delicada de lo que está pasando a nivel económico, de lo que está pasando a nivel social. Yo perdí una agenda una vez y después quise llamar a mi primo que vive en Corrientes y no lo pude llamar nunca más. Vive en Bellavista. Bueno, no poder llegar con mensajes a la gente que queremos es un problema, tanto si perdés la agenda literalmente o si te desvías un poco de lo que es la agenda también social, que es un poco lo que... Me parece que es uno de los desafíos de no perderlo, ¿no? De no perderlo de vista al gobierno en este contexto, ¿no? Con el tema de... A ver, tema de reforma judicial, yo lo dije acá el primer día, para mí es el momento de discutirla, pero de discutirla, ¿no? De por ahí en 15 días sacar un dictamen y que eso ya salga. Porque discutirlo es una cosa y otra cosa es que salga tan rápido el dictamen. Me parece que faltan todavía algunos eslabones de discusión sobre algo que es tan importante para la Argentina, de algo que funciona tan mal. Y después me parece que está el tema, bueno, económico, social, que sigue jugando una carta muy importante en un contexto que sigue siendo delicada, porque por ahí vos seguís viendo la situación sanitaria en la Argentina y por más que estén estables los casos en la ciudad, que estén estables los casos en la provincia, que si bien irradió hacia el resto del país, pero hoy están hablando la ciudad y la provincia bastante de acuerdo en qué cosas se pueden abrir, como por ejemplo, no sé, los bares con las mesas al aire libre a partir de lunes, o las construcciones que están a punto de terminar. Rico. Pero bueno, lo que te quiero decir es, hay una agenda que me parece está en la calle que es muy importante no perderla de vista, porque es una situación que sigue siendo muy delicada y que todavía no sabemos cómo termina. La que está en la calle es la agenda de Miguel, porque yo creo que perdió también un diario íntimo, Miguel. Sí, de Hello Kitty. Y el problema es que la llavecita la tengo yo, nadie lo va a poder abrir. El problema no es ese. El problema es que tenés todas fotos de Coraje Ábalos recortadas diciendo Miguel y Coraje Ábalos. De TV y novelas, ¿no? No hablaba con vos, Rey. Haciendo, ¿cómo hacía Guido Casca que le decía? Haciendo cómo. Qué buena carretilla, Seba. Qué buena carretilla. Che, muy completo, Seba. Tenías más cara de malo. @Viduski. Gastronomía, periodismo, peleas en Twitter. No, mentira. Discusiones, intercambios. Bienvenidos. Siempre con respeto y con intercambio. Pero sí, para eso estamos. Obvio. Siempre con respeto. Si total acá está todo mal, podemos discutir. Luca, dejá de alimentar la grieta en el grupo de WhatsApp. Si querés opinar, salí al aire, Rey. Esto no es una marcha, Ya, ¿qué pasó? Claro, yo critiqué una cosa de Alberto Fernández y ya Lucas me está pero pará, es interesante, porque hablamos de los extremos hablamos de los extremos de la grieta y no hablamos del otro extremo, que, a ver, el 17 de agosto hubo una marcha, mañana va a haber una marcha en contra. Digo, hay momentos también donde veo extremos. Irracionalidad, pero obvio, sí, pero para mí, a ver, yo trato de criticar, digo, cuando veo, digo, no hay que igualarse a cosas que te parece que están mal. A mí me parece re mal que la gente haga una marcha por temas abstractos y que se arriesgue o lo que sea. O sea, me parece bien que se marche, me parece mal que la oposición se suba a una marcha, sobre todo cuando hay un dirigente de la oposición, que es Larreta, que está en la ciudad, que está afectada, que es en la ciudad, tipo, una de las ciudades donde más se marchó,
Y se está hablando de consenso, de cuidado, que haya dirigentes que alientan eso, qué sé yo, no sé. Coincido. De todas maneras, viste que también te corren con, bueno, cuando fue en Estados Unidos las marchas por lo de George Floyd, no se contagió masivamente la gente porque al aire libre y con recaudos, y bla, qué sé yo, la verdad que yo no marcharía, no saldría a la calle por eso, ni tampoco. No, pero sin duda es una época que por lo menos me parece que hay mucha necesidad de consensos, ¿no? Ya sea en la reforma judicial, ya sea en las medidas que se toman para la extensión de la cuarentena, te está pidiendo eso el momento. Y la preocupación que me dio los últimos 10 días es que esa etapa de consensos, no te digo que se terminó, pero parece estar llegando a su fin, o por lo menos empiezan a aparecer actores que están más en los extremos que más cerca del consenso. Pero no se puede evaluar un gobierno que asumió y vino una pandemia tampoco. O sea, se lo puede evaluar tipo, más responsablemente. Por eso los consensos son importantes. Bueno, pero si vos cuando viene la pandemia, ese gobierno, y decís, bueno, le voy a dar a los pibes unos push pop y le voy a liberar a la gente un servicio de takeaway un poquito más barato en Kansas, una cosita que le interese más a la gente, te lo metés en el bolsillo. No, pero Miguel, no es lo que la ciudadanía está Última pidiendo. Pregunta, Seba, vos que estás al tanto de todo. ¿Cuándo nos vamos a morir? ¿Tenés idea vos? Bueno, no se sabe. Depende, obviamente va a depender del tema de si hacer reuniones sociales, por ejemplo. Sí, no, te trata de tirar un par de variables. Reuniones sociales, bueno, cómo te puede, digamos, si tenés comorbilidades previamente. Bueno, entonces nos vimos. Depende de muchas, no te lo puedo garantizar. Hoy Miguel no te lo puedo garantizar. Pero te quiero decir, Miguel, que y Seba, una cosa que, perdón, te lo queríamos decir. Cada vez estamos más cerca, así que bajar la ansiedad porque estamos cada vez más cerca. Sí, y una cosa que te queríamos decir, Seba, querido, gracias por todo lo que hiciste hasta ahora. Te va a reemplazar Cristian Martin a partir de la semana que viene. Él tiene la posta en serio. Así que gracias por todo, Rey. Suerte ahí con Paloma, ahí en la radio. Perdón, confirmado, se lo estoy reenviando ya a Nico. Tenemos la foto que aparentemente trajo... se acaba de detectar, la OMS acaba de sacar un comunicado. Tenemos la imagen de cómo llegó la pandemia al mundo. No fue una sopa de murciélago. Acaba de llegar una imagen, esto lo acaba de publicar la OMS. Ahí está. Fue Iván Ullman, nuestro anterior ex columnista de deportes, chupando un picaporte. Que era bueno. Le mandamos un beso. Tremendo. Le mandamos un beso muy grande. Abrazo, ahí está. Perfecto. Gracias, Seba Davidowski. @Viduski. Perfecto. Adiós, chicos. Rey. Chao, Seba, querido. Chao, Bebote.